Estimados alumnos del primer grado de secundaria, muy buenos días, bienvenidos a nuestro repaso del curso de razonamiento matemático. Por acá tenemos nuestra pizarra en donde justamente vamos a ver los temas que se avanzaron a lo largo de estas 6 semanas. Bien, como verán, el tema, lleva como título repaso. Hoy es viernes 29 de mayo y el valor que practicamos es la responsabilidad. Bien, en la primera semana hablamos acerca de las asociaciones parte uno, en donde habíamos visto que habían diferentes tipos de asociaciones. Por ejemplo, la asociación gráfica, la asociación literal y la asociación numérica. Cuando hablamos de una asociación gráfica, cuando, miren, como su nombre mismo lo dice, cuando hay esquemas o gráficos, justamente. Por ejemplo, acá tenemos este ejemplito, donde tenemos un triángulo, luego tenemos un cuadrado, luego tenemos un pentágono, y luego, ¿qué figura seguirá? Profesor, ¿por qué esto es una asociación? Miren, el triángulo tiene 3 lados, el cuadrado tiene 4 lados, el pentágono tiene 5 lados. El siguiente, ¿cuál será? Uno de 6 lados. Por lo tanto, esta es una asociación gráfica. Bueno, por acá también tenemos una asociación literal. Cuando hablamos de una asociación literal, cuando, la asociación se da de forma literaria, justamente. Por ejemplo, en este caso tenemos las letras del abecedario, ¿sí? ¿Qué nos damos cuenta? Miren, A, luego vendría el B, que no está, y viene el C. Luego vendría el D, que no está, luego viene el E, luego vendría el F, y continúa con la G, ¿cierto? A, C, E, G. Se está salteando una letra, ¿cierto? Esa es una asociación literal, por ejemplo. Una asociación numérica. Allá, por acá, miren. Como su nombre dice, es una asociación entre números. Por ejemplo, acá tenemos 1, 3, 5. Pero como yo me doy cuenta, ¿cómo es esta asociación, profesor? Fácilmente uno puede mencionar, ¿no? 1, 3, 5. Son los números impares. Sin embargo, acá hay una razón. 1 más 2, 3. 3 más 2, 5. 5 más 2, el siguiente será el 7. Y así sucesivamente. ¿Ya? Por ejemplo, a ver, acá tenemos una asociación. Inicialmente nos daban 2, 5, 8 y 11. ¿Y qué notamos? El siguiente número, ¿qué número será? A ver, veamos. Para que llegue de 2 a 5, tenemos que sumarle más 3. De 5 a 8, tenemos que sumarle más 3 también. 8 más 3, 11. Y 11 más 3 tendrá que ser 14. Este numerito que sumamos constantemente, ¿sí? Es la razón en este caso. A eso se llama la razón. ¿Ya? Por ejemplo, en este caso tenemos una asociación en x, 4, 6, 8 y y, hallar x más y nos dice. No sabemos qué valor tiene x, no sabemos qué valor tiene y. Y bueno, ¿qué nos va a ayudar para obtener eso? Estos numeritos que están por acá. Para llegar de 4 a 6 tendré que haberle sumado más 2. De 6 a 8 más 2 también, ¿cierto? Entonces ya sabemos cuál es la razón. Como verán, aquí era constante y siempre va a ser constante la razón en una asociación. Bien, o sea, ¿qué quiere decir? Que x más 2 me dio 4, ¿cierto? O sea, un número más 2 me tuvo que haber dado 4. ¿Y qué número será ese? Tendrá que haber sido el número 2, ¿cierto? Muy bien. Y 8 más 2 me da y. Por lo tanto será 10. Por lo tanto, x más y, ¿cuánto es? 10 más 2, 12, ¿cierto? En la segunda semana hablamos de las asociaciones parte 2. Y en este caso habíamos hablado acerca de las asociaciones notables. ¿Sí? Habían dos tipos de asociaciones notables, la asociación lineal y la asociación geométrica. Cuando hablamos de una asociación lineal, allá, miren, observen, observen, es más o menos, prácticamente es esto. ¿Sí? Una asociación lineal, miren, observen, eh, tenemos un término 1, término 2, término 3, término 4, hasta el término n. Sin embargo, la razón, miren, es una suma. El término 1 más esta razón me da el término 2. El término 2 más esta razón me da el término 3. El término 3 más esta razón me da el término 4. Y así sucesivamente. En este caso, vamos a ver una pequeña formulita para obtener cualquier término que nosotros queremos. Por ejemplo, si yo quiero saber el término 100, o el término 80, o el término número 50, ¿sí? Acá estamos en el término 1, 2, 3, el término 50 que estará por acá. ¿Cómo yo puedo obtener fácilmente? Con esta formulita, miren chicos. El término enésimo es igual a ¿qué? A la razón que está por acá por el número de término que yo quiero saber más el término 0. Profesor, pero acá hay término 1, 2, 3, ¿dónde está el término 0?
vamos a obtener el término 0 regresando un poquito atrás, ¿ya? Pero siempre nos dan desde el término 0, desde el término 1, disculpen, ¿sí? Entonces, el término 1 menos la razón nos dará el término 0, ¿correcto? Por ejemplo, acá tenemos un ejemplito para que se entienda mejor. Inicialmente nos daban esta asociación de 3, 5, 7 y 9, ¿correcto? Bien, ¿qué nos damos cuenta? Entre 3 y 5 hay una razón, que es 2. 3 más 2, 5. 5 más 2, 7. 7 más 2, 9. ¿Correcto? Si yo quiero determinar, por ejemplo, el término décimo, ese es el término 1, término 2, término 3, término 4, el término número 10 quiero obtener en este caso. Será igual a ¿qué? A la razón, viendo esta formulita, a la razón, que es 2, por el término que yo quiero saber, que es 10. 2 por 10, más el término 0, ¿cuánto es? Veamos entonces, este era el término 1, regresamos, el término 0 más esta misma razón me tendré que dar 3. ¿Qué número será entonces? 1 más 2, 3. Por lo tanto, el número 1 es el término 0. Ya está justamente acá. Bien, el término número 10 entonces es igual a ¿qué? A la razón, que es 2, por el término que yo quiero saber, que es 10, más el término 0, que es 1. 2 por 10 es 20, más 1, 21. O sea que el término número 10 es 21 de esta asociación. ¿Correcto? Bien, en una asociación geométrica es prácticamente parecido. Sin embargo, lo que varía es la razón prácticamente. ¿Sí? Por ejemplo, nos dan un término 1, término 2, término 3, término 4, hasta el término n. Y la razón, miren, observen por acá, el término 1 por esta razón me da el término 2. El término 2 por esta misma razón me da el término 3. El término 3 por esta razón me da el término 4 y así sucesivamente. Acá era una suma y acá es una multiplicación. ¿Correcto? Esa es la diferencia. La sucesión lineal también es denominado progresión aritmética. Y esta sucesión geométrica también es denominado progresión aritmética. ¿Correcto? Entonces, si yo quiero, por ejemplo, saber el término enésimo, al igual que acá, hay una formulita. El término enésimo, acá es igual a ¿qué? Al término 1 por la razón, que es esta, elevado al término que yo quiero saber, menos 1. ¿Sí? Acá no hay necesidad de obtener el término 0. En cambio, acá sí. Bueno, veamos un ejemplito para entender mejor. Nos dan una asociación 2, 4, 8, 16, ¿correcto? Veamos la razón. Para llegar de 2 a 4, tendré que haber multiplicado por 2. De 4 a 8, también por 2. De 8 a 16, por 2 también, ¿cierto? Entonces, ¿la razón cuánto es? Por 2. Bien, tenemos el término 1, término 2, término 3, término 4. El término 5, ¿cuánto será? 16 por 2 es 32. Allá. Y veamos con la formulita si cumple eso. A ver, el término número 5. ¿Es igual a qué? Al término 1. ¿Cuánto es en este caso? El término 1 es 2. Por la razón en nuestro caso, ¿cuánto es? 2 también, miren. 2. ¿Elevado a qué? Al número de términos que yo quiero saber, que es 5 menos 1. Acá cuando nos saldrá, 5 menos 1 es 4. 2 a la 4. Por 2 es 2 a la 5. O sea, ¿qué tengo que hacer? Tengo que multiplicar 5 veces 2. 2 por 2 por 2 por 2 por 2. ¿Y esto cuánto nos sale? 32. Sí cumple entonces con la formulita. Y acá también cumplía, ¿cierto? Veamos el término número 10. Igual, el término 1, que es 2, por la razón que es 2 también, elevado al término que yo quiero saber, que es 10 menos 1. ¿Esto cuánto nos sale? 10 menos 1 es 9. 2 a la 9 por 2 es 2 a la 10. Y esto nos saldrá 1024. Y así va a seguir aumentando los números en esta asociación, porque estamos multiplicando. En la tercera semana hablamos acerca de las sucesiones, parte 3. Y bueno, en este caso, pues, prácticamente era la aplicación de estas dos sucesiones. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, vamos a tener una sucesión lineal. En este caso va a haber, pues la razón va a ser una resta. Como verán, está disminuyendo los números. De 22 a 20, de 20 a 18, de 18 menos 2, 16, y así va a estar disminuyendo, ¿correcto? Bien, ¿cuál es lo particular en este caso? Si yo quiero saber, por ejemplo, el término número 10, voy a aplicar esta misma fórmula, ¿correcto? El término número 10 de esta sucesión, ¿cuánto será?
A era igual a ¿qué? A la razón, pero la razón en este caso es menos 2. Eso es lo que varía, menos 2. Por el término que yo quiero saber es el número 10, más el término 0, ¿cuánto será? 24 menos 2 me habrá dado 22. Este es el término 1, por lo tanto el término 0 es 24. ¿Correcto? La razón por el número de término que yo quiero saber más el término 0, ¿cuánto es? Menos 2 por 10 es menos 20, más 24 me sale 4. El término número 11, ¿cuánto será? Será la razón que es menos 2 por el número de término me sale menos 22, más el término 0 que es 24, 24 menos 22 me sale 2, ¿correcto? En este caso es prácticamente la aplicación de la sucesión geométrica. Tenemos 1, 3, 9, 27. ¿Qué pasa? La razón es, miren, por 3, ¿cierto? 1 por 3 me da 3. 3 por 3, 9. 9 por 3, 27. 27 por 3 me dará este número que está por acá. El término 1, término 2, término 3, término 4, término 5. A ver, veamos. ¿Cuánto será? 27 por 3 es 81. Veamos si cumple con la formulita. El término número 5 será igual a ¿qué? Al término 1, ¿correcto? Por la razón elevado al término que yo quiero saber, menos 1. Esto será igual a ¿qué? 3 a la 4, ¿cierto? Por 1 nos sale igual a 3 a la 4. ¿Y 3 a la 4 cuánto será? 81. Y sí cumple, ¿no es cierto? 81. El término 6 será entonces 1 por la razón elevado al término que yo quiero saber, menos 1. 3 a la 5. ¿Y esto cuánto nos sale? 243. Y así puedo obtener cualquier término. ¿Ya? En la cuarta semana hablamos acerca de las analogías y distribuciones. En este caso, para diferenciar una analogía de una distribución, es muy sencillo. Cuando tenemos una analogía, generalmente se presentan los números de la parte media, de la columna media, entre paréntesis. ¿Correcto? En cambio, en una distribución, nuestra incógnita generalmente está en esta parte. Recuerden, en una analogía, generalmente en la parte intermedia. Y en una distribución, en esta parte, que puede estar en esta parte también o en otra parte. ¿Ya? Bien. En una analogía, la relación generalmente se da de forma horizontal. O sea, ¿qué quiere decir esto? Miren, aquí está la incógnita. Para obtener esta incógnita, ¿cómo yo obtengo esta incógnita? Nos tiene que ayudar estos dos números, 7 y 1. Para obtener este número 3, nos tiene que ayudar este 3 y este 3. Para obtener este 3, nos tiene que ayudar este 4 y este 2. ¿Correcto? Veamos entonces la primera fila, que es esta. La primera fila. ¿Cómo yo puedo obtener 3 a partir de estos dos? Miren, 2 más 4, entre 2 me sale 3. En la segunda fila, 3 más 3 entre 2 me sale 3. ¿Correcto? En la tercera fila, que es esta, 7 más 1 entre 2 me tendrá que salir x. 7 más 1 es 8, entre 2 es 4, por lo tanto el valor de x es 4, ¿cierto? En una distribución, miren, está por acá. Bueno, puede cumplirse las mismas operaciones, o puede darse las mismas operaciones. Sin embargo, lo particular es que la incógnita ya no está entre paréntesis. ¿Ya? Y en este caso no necesariamente voy a hacer la relación horizontal, puede ser de forma vertical, ¿sí? Pero nunca diagonal, ¿correcto? Veamos en la primera fila en este caso. A ver, 1 más 4 más 3, ¿cuánto nos da? 1 más 4 es 5, más 3 es 8. En la segunda, a ver, 3 más 2 es 5, más 3 es 8. Correcto, entonces, ¿qué quiere decir? Que la suma de esta también nos tiene que dar 8. 4 más 0 es 4, más x tiene que darme 8. Por lo tanto, 4 más ¿qué número me da 8? Más 4, ¿cierto? Sencillo entonces. Veamos otro ejemplito para que se entienda mejor, por ejemplo, las distribuciones. En este caso tengo 24, 15 y 3, 38, 22 y 4, 56, 31 y x. Y nos piden hallar justamente el valor de x. Generalmente nos piden hallar el valor de x. Bien, ¿qué se hace entonces en este caso, chicos? Observen por acá. 24 menos 15 es 9. Allá. Y la raíz de 9 es 3. 38 menos 22 es 16. Y la raíz de 16 es 4. Allá. 56 menos 31 es 25. Y la raíz de 25 tendrá que salirme entonces x. Y justamente hicimos acá, miren.
la raíz de 24 menos 15, ¿cuánto es? Raíz de 9, ¿cierto? Y esto me sale 3. La raíz de la diferencia de estos dos, 38 menos 22, es raíz de 16. ¿Y esto cuánto nos sale? 4. 56 menos 31 era 25. La raíz de 25 es x. El valor de x entonces será 5, ¿cierto? En la quinta semana ya hablamos acerca de las distribuciones gráficas. ¿Ya? Esta es una distribución numérica. ¿Sí? Acá estamos hablando de una distribución numérica. En este caso hablamos de una distribución gráfica. ¿A qué se refiere con distribución gráfica? Como su nombre dice, distribución de números en gráficos. ¿Correcto? Bien, por ejemplo, lo primero que tenemos que hacer en este caso es identificar dónde está nuestra incógnita. Y acá está justamente. Supongamos que son niñitos que tienen su cabecita, su manito y sus piecitos. Observamos que en la cabecita de este niño está la incógnita. ¿Correcto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que estos números que están en sus manitos y en sus pies nos tienen que ayudar a obtener este número. Acá también, ¿qué quiere decir? Que estos números que están por acá nos ayudan a obtener este número. Igualmente acá, estos números nos ayudan a obtener este número. Correcto. Entonces, ¿cómo yo puedo obtener a partir de estos números el número 14? Veamos. 2 por 4 es 8. 3 por 2 es 6. Y 8 más 6 me da 14. Aquí está justamente, miren. 2 por 4, que es la multiplicación de las manitos, más 3 por 2, que es la multiplicación de los pies, es igual a 14. A ver, veamos si se cumple acá. 3 por 3 es 9. Más 4 por 1 es 4. 9 más 4 es 13. Así se cumple entonces. Acá también debería cumplirse eso mismo. 2 por 3 es 6. Y 6 por 1 es 6 también. 6 más 6 me tiene que salir el valor de x. Entonces, ¿cuánto nos sale el valor de x? Nos sale 12. ¿Cierto? Bueno, para que se entienda mejor, acá tengo otro ejemplito. Bien, en este caso es algo parecido también. Y bueno, ¿dónde tenemos la incógnita? Ah, en la cabecita también, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto? Que estos números que están en la parte inferior nos tienen que ayudar a obtener estos números. ¿Sí? Veamos entonces. ¿Cómo yo puedo obtener el número 8? Ah, si sumo estos 4, miren, 3 más 1, 4, más 2, 6, más 2, 8. Ah, sí cumple entonces. Entonces, a ver, veamos acá. 4 más 0 es 4, más 3 7, más 1, 8 también. Si se cumple, entonces acá también debe cumplir eso. 4 más 3 es 7, más 1, 8, más 2, 10, ¿cierto? Por lo tanto, el valor de x es 10. En la sexta semana hablamos acerca de los operadores matemáticos. En este caso, habíamos visto diferentes tipos de operadores. Estos son las que generalmente usamos, o bueno, los que se usaron en la clase. Y bueno, vamos a ver ejemplos para entender mejor. Por ejemplo, si A corazoncito de B es igual a 2 veces A menos B, haya 2 corazoncitos de B. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tengamos este tipo de situación, ¿sí? A un número corazoncito con otro número, se cumple esto. 2 veces este componente menos la segunda componente. Esta es la primera componente y esta es la segunda componente. Entonces, la solución, veamos. Nos dicen que se cumple esto. A corazoncito de B es igual al doble del primero menos el segundo, ¿cierto? Entonces nos piden 2 corazoncitos de 3, ¿correcto? Notamos que el valor de A va a ser como 2 y el valor de B va a ser como 3. Entonces, ¿qué sería igual a qué? 2 por el valor de A, que era 2, menos el valor de B, que es 3 en nuestro caso. Por lo tanto, 2 corazoncito de 3 va a ser igual a qué? 2 por 2 es 4, menos 3, 1. ¿Correcto? Bueno, por acá tenemos otro ejemplo para entender mejor. Nos dicen, si 2m Michi n es igual a m más n, hay el valor de 8 Michi de 6. A solución entonces. Inicialmente nos dan esto como dato. ¿Correcto? 2 veces m, Michi n es igual a m más n. Y a nosotros nos piden 8 Michi de 6. ¿Correcto? Yo no sé todavía a qué es igual. Pero para que esto se cumpla, para que sea esto m más n, tiene que tener esta forma. Nosotros sabemos que 8 es igual a ¿qué? A 2 por 4. Por lo tanto, el valor de m, que está por acá, miren, 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 ¿a qué va a ser igual? A 4 prácticamente. ¿Correcto? Acá baja simplemente Michi y el valor de n será 6.
¿Cuánto era m? 4. Más n, que era 6, 4 más 6, 10. ¿Qué quiere decir esto? 8 michi de 6 es 10. Por acá tenemos otro ejemplo, que está muy sencillo. Nos dicen, si triángulo de ABC es igual a ¿qué? A la suma de los tres. Halla el triángulo de 1, 2 y 3. Halla entonces, sencillo, ¿no es cierto? Cuando tengo un triangulito, se suman los componentes del interior. El valor de A, ¿cuánto es? 2 en este caso. Más 1, que es el valor de B en nuestro caso. Más el valor de C, que es 3. ¿Correcto? 3 más 1 es 4, más 2, 6. Por lo tanto, esto nos sale igual a 6. Bien chicos, entonces esto fue todo el repaso de razonamiento matemático. Como verán, hemos tratado de resumir con ejemplos de todas las semanas que se ha avanzado hasta ahora. Bien, entonces nos vemos en nuestra próxima sesión.